Bienvenidos a este programa donde ya saben lo que pretendemos es que ustedes se sientan cada día mejor y para sentirse mejor, para tener buena salud, la salud, por supuesto, siempre lo dice el doctor Juan Pablo Jiménez, empieza por los pies. Doctor, bienvenido al programa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas, encantado de participar en este programa y hablar de esa parte tan fundamental y tan imprescindible como son nuestros pies. Ya saben, el doctor es especialista en cirugía del pie, es el director de la Clínica Jiménez con más ya de 22 años de existencia. Pueden hacer sus preguntas directamente llamando al número de teléfono del programa, el 91 543 22 94, ese que aparece ahora mismo en pantalla, y también tienen, por supuesto, pues una vía, digamos, a través de internet, a través de la web de clinicajiménez.com. También nos llegan sus consultas. Y bueno, hemos hablado en algunas ocasiones, pero en este caso se nos han acumulado varias, tanto Andrea, Consuelo y Ramona nos hablan, 3 mujeres en este caso, de los hongos en los pies. Han visto, alguna de ellas sí que ha visto en el programa que parece que hay alguna solución para terminar con ellos. Otro, el caso de Ramona nos dice que lleva muchos años y que no termina de vérselo bien, que le han hecho todo tipo de métodos, pero que no termina, digamos, como de sentirse a gusto con los pies y que quiere, bueno, pues que esté bien, que se note sano. Si hay algún remedio, si realmente, digamos, pues como has contado en otros programas, se puede quitar del todo, ¿cómo se puede hacer? Estupendo. Pues vamos a ver, es un problema dermatológico que hasta hace poco tiempo pues no tenía solución y solución definitiva, ¿no? El hongo bueno, pues se acantona en el pie, sobre todo en zonas interdigitales, pueden aparecer pie de atleta, etcétera, que bien con cremas, con tratamientos antifúngicos, pues se pueden resolver. Ahora, otra cuestión es aquel hongo que se acantona en las uñas. Claro, cuando se acantona en las uñas, por mucho tratamiento conservador que se paute, bien sean lacas antifúngicas, bien sean cremas antifúngicas o bien sean tratamientos orales, ¿no? Antifúngicos, pues no vamos a evidenciar que ese hongo va a desaparecer, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy difícil que penetre en todas las capas de la propia uña, ¿no? Tenemos la uña y por su parte inferior, entre la uña y el propio tejido blando, va a ir anidando ese hongo y lo que va haciendo es levantar ese lecho ungueal, esa uña, de su propio tejido. Entonces, bueno, pues es su hábitat que necesita para que se propague mucho más ese hongo, que es mucho calor y mucha humedad, ¿no? Entonces es un sitio estupendo, ¿no? Donde el hongo se encuentra, bueno, pues a gusto, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que ese hongo va a ir propagándose poco a poco y paulatinamente, y según vayan transcurriendo los días, va a ir propagándose por toda la uña, ¿no? Hasta que llegue un momento que altere, si no lo tratamos bien, que altere la propia matriz de la uña. La matriz de la uña son las células que nutren a esa uña, con lo cual esa uña veremos que sale mucho más gruesa, con lo cual le cuesta salir en longitudinal, salir a lo largo, y bueno, pues va a salir más gruesa, va a decolorarse, va a salir con un color más grisáceo, que puede llegar a ser negruzco, ¿no? Y luego más quebradiza esa uña, puede inclusive supurar bueno, pues, una coloración blanquecina, etcétera. Eso es cuando ya está bastante infectada esa uña, ¿no? Entonces, bueno, pues qué importante es tratarlo, ¿no? Qué importante es solucionar este problema, no dejar que este problema, bueno, pues siga ahí y prosiga ahí de por vida, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, el hongo, una vez acantonado, no lo podemos llevar a otras partes de nuestro cuerpo, podemos llevarlo a otras uñas colindantes, o sea que pueden quedar infectadas otras uñas colindantes, o bien no lo podemos llevar a otras partes de nuestro cuerpo, inclusive zonas genitales, etcétera, ¿no? Qué importante, ¿no?, es tratarlo. Como hemos comentado, hasta hace poco tiempo pues no había soluciones definitivas. Podíamos mejorar algo el estado de la uña, pero no eliminábamos totalmente el hongo. En cambio, gracias a la aparatología de última generación, como es el láser específico para las uñas, pues hemos visto cómo eliminamos
el hongo y lo eliminamos en un 100%, y ya no solamente se elimina, sino vemos cómo va ganando en estética y en funcionalidad esa uña, va ganando en su color totalmente normal, y ya no solamente ese color normal, sino que va disminuyendo en grosor. Y entonces, bueno, pues esto es una maravilla, ¿no? Esto es una revolución dentro del campo de la dermatología, ¿no? Porque, como hemos comentado, no tenía solución, ¿no? Y solución definitiva. Entonces, bueno, pues el láser, por medio de sesiones que suelen ser indoloras, no suele provocar sintomatología dolorosa una vez que estemos dando las sesiones, como mucho podemos notar un foco de calor en un momento determinado, pero bueno, pues es muy llevadero, y en 10-15 minutos, que es lo que dura la sesión, pues veremos cómo a lo largo de la cuarta, quinta sesión, veremos cómo se va eliminando el hongo, lo va a ver y lo va a visualizar perfectamente el paciente, y cómo va ganando en esa estética y en esa funcionalidad. Entonces es una maravilla, ¿no? Dentro del campo de la dermatología, ¿no? Es curioso que ha sido relativamente reciente, entonces, digamos, la aplicación del láser para este caso. En España lleva 3 años, ¿no? Es verdad que en Estados Unidos lleva muchísimos años, pero no se había instaurado aquí en España, ¿no? Y desde hace 3 años, bueno, pues ya lo llevamos instaurado en nuestro centro, y bueno, y vemos cómo mejora el estado de la uña, desaparece totalmente el hongo, y esto es una revolución dentro de la dermatología. Estupendo. Pues es importante, desde luego, que pueda eso desaparecer completamente. Ya saben ustedes, pues como les recordamos siempre, tienen un número de teléfono al que pueden llamar para pedir su consulta completamente gratuita, donde se realiza el diagnóstico de cuál puede ser la patología de su pie. Es el número de teléfono, por supuesto, de la Clínica Jiménez. Recuerden, Jiménez, cuando es de podología, es con G, ¿no? Es la familia Jiménez con G. 91 367 0071. 91 367 0071. Tenemos una llamada desde Madrid y estamos hablando con Consuelo. Consuelo, bienvenida al programa, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias, doctor Jiménez. Muchas gracias a usted por su llamada. Bueno, coméntenos, pues, Consuelo. Quería comentar, tengo 78 años, eso es lo primero. Bien, y... muy joven. Sí. Claro que sí. Entonces, tengo juanetes en los 2 pies. Sí. Pero sobre todo el del pie izquierdo se ha desarrollado de una manera espectacular, y me deforman los zapatos muchísimo, y si no me los deforma es peor, porque quiere decir que es un calzado duro y entonces no puedo andar. No entiendo. Me da pánico me dicen de operar, me da pánico. Ya. ¿Qué puedo hacer? Porque ahora mismo me acabo de tomar un paracetamol. Entiendo. Para que me quite un poco la molestia, tengo que salir y para poder andar. ¿Usted qué opina, doctor? Pues vamos a ver. Importantísimo, lo primero, diagnosticar ese juanete, ver en qué estado se encuentra, si es susceptible de tratamiento conservador o es susceptible de tratamiento definitivo. Cuando hablamos de tratamientos conservadores, estamos hablando de ortosis de silicona siempre hechas a medida, o sea, personalizadas, llevar un buen soporte que lo que haga es distribuir, equilibrar todo su peso corporal, porque lo malo del juanete es que está situado en el primer dedo, en el dedo gordo del pie, en su zona lateral. Claro. Siempre que aparece un juanete va a cursar con desviación del primer dedo, o sea, ese dedo iremos viendo cómo paulatinamente y secuencialmente se va desviando hacia el segundo dedo, con lo cual va a ir provocando un efecto dominó en todo el antepié, llevando los dedos en garra, en martillo, en cuello de cisne, en mazo, etc. Y eso son entidades patológicas que aparecen en los dedos, que no solamente se quedan circunscritas ahí, sino que aparecerá también dolor a nivel plantar, porque vamos a ir sobrecargando unos huesos largos que hay en el medio pie, como son los metatarsianos. Claro. Sí. Comentarle también que hay un 80% de personas que padecen este tipo de alteración, como es el juanete. Los profesionales lo catalogamos como hallus adductus valgus, a nivel coloquial se conoce como juanete, y el 80% suele cursar sin sintomatología dolorosa, sin dolor. Hay un 20% que sí provoca sintomatología, que sí provoca dolor, porque no solamente aparece ese juanete, sino a nivel interno veremos cómo hay ciertas protuberancias, pequeñas esóstosis, que son crecimientos anormales que traumatizan lo que es la cápsula articular,
que está alimentada por su líquido sinovial, que gracias a él podemos movilizar perfectamente el dedo hacia arriba y hacia abajo, y entonces, bueno, pues aparecerá más enrojecido, etcétera, la zona, y susceptible de dolor, ¿no? Efectivamente, Entonces, al final del día lo tengo enrojecido totalmente. claro, exacto, ¿eh? Esto es normal por ese deterioro osteoarticular que se está provocando, ¿no? Entonces, miedo, pues verdaderamente miedo tenemos que tener a esta patología que vaya más, que le curse mayor sintomatología, porque no es menos cierto que cuando nuestro cuerpo responde con dolor en una cierta zona, en este caso en su juanete, en ese crecimiento normal del hueso, pues intentamos rehuir de ese dolor, ¿no? Como defensa de nuestro cuerpo frente a una agresión, con lo cual va a ir basculando ese pie, va a ir movilizando ese pie hacia el ángulo interno o externo. Entonces, dependiendo de esa angulación, pues va a ir perturbando también pues, las grandes articulaciones, como es tobillo, rodilla, cadera y columna. El primer dedo es el más importante en la última fase de la marcha. O sea, nosotros cuando andamos, cuando caminamos, apoyamos talón, toda la planta despegamos con el primer dedo. ¿Qué ocurre? Que si ese primer dedo no está en esa posición funcional, porque está lateralizado, no va a recoger toda esa competencia que le pertenece, con lo cual va a coger otra competencia, otros huesos que no están capacitados para ellos, como son los metatarsianos, y entonces, bueno, pues los va a ir sobrecargando, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un mare magnum de alteraciones que se va a ir provocando por una patología de esta entidad. También comentar que hay muchísimas personas, como hemos comentado, el 80% que cursa sin dolor. Esto no significa que no sea patológico, siempre es patológico, siempre altera nuestra biomecánica, nuestra estructura ósea. Entonces hay que tratarlo, ¿no? Y como comentamos, pues dependiendo de ese grado de alteración, vamos a recomendar un tratamiento conservador o vamos a recomendar un tratamiento definitivo, como es la intervención. No tiene que tener ningún miedo. Operamos a multitud de personas con edades muy avanzadas. Hemos comentado aquí hasta personas de 105 años, pero bueno, en este caso porque había ulceraciones, ¿no? Pero operamos personas de 60 a 90, 95 años de juanete, viven solas y pueden hacer una vida relativamente normosómica. Hoy en día la cirugía ha avanzado mucho, no tiene nada que ver con la cirugía de antaño, ¿no? Gracias a la anestesia local, a la microcirugía mínima incisión, que se traumatiza poco tejido óseo y tejido blando, por eso la recuperación es temprana, ¿no? Y puede hacer una vida relativamente normalizada, ¿no? Desde el primer momento, o sea, usted puede hacer sus cosas de casa, puede salir a la calle, etcétera, ¿no? O sea, que no va a estar limitada, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, pues quitarle ese temor, ¿no? Sí. Es verdad que a todo lo desconocido, pues, claro, ponemos nuestros miedos, pero por eso es importantísimo, ¿no? Y la interrelación entre el profesional y el paciente, el que haya una perfecta sintonía en ese aspecto y disipar toda duda, ¿no? Disipar todo miedo, ¿no? El miedo no es bueno No. para todo hombre porque no deja dar pasos hacia adelante, ¿no? Pero bueno, existe también tratamientos conservadores, ¿no? Como son los soportes, las ortosis de silicona, las férulas, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues convendría tratarlo, diagnosticarlo, como comentamos, tratarlo y no dejar que esta patología siga su curso normal sin ningún tipo de tratamiento porque le va a ir alterando toda su estructura biomecánica. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por su llamada y que tenga un feliz día. Gracias, igualmente. Gracias a Consuelo por su llamada. Ya saben, como recordamos siempre, el número de teléfono de la Clínica Jiménez es el 91 367 0071. Ahí pueden llamar ustedes a pedir su primera consulta, que es el diagnóstico completamente gratuito. Y bueno, pues a partir de ahí el doctor les ofrece las alternativas que hay, pues sean definitivas, conservadoras, ¿no? Todas las alternativas, digamos, para el tratamiento de cada caso. Exacto, exacto. Hay un abanico tremendo de tratamientos importantísimos para poder mejorar la calidad de vida del paciente. Recordemos que el pie es nuestra base de sustentación, que no nos damos cuenta de la importancia del pie hasta que provocamos algún tipo o se provoca algún tipo de limitación, bien por una patología concreta o bien por un traumatismo, microtraumatismo. Y es cuando ahí la persona se percata de la importancia tan tremenda que tiene el pie. Gracias a ello podemos caminar, andar, movilizarnos. Son fundamentales tratarlos, ¿no?
y bueno, pues por eso hay 28 huesos unidos entre sí por infinidad de ligamentos y tendones, ¿no? Porque sustenta todo nuestro aparato locomotor. Qué importante es tratar el pie. Desde luego. A través de la página web de clínicajiménez.com, desde donde nos llegan algunas consultas, igual que también a través del teléfono del programa, el 91 543 22 94, nos ha llegado en este caso el correo de Toñi. Nos habla de su madre, que tiene 80 años y que dice que iba soportando pues, un dolor tremendo en la planta del pie, pero que ya ha dicho que ya se ha cansado. Y que entonces quiere ir a que se le diagnostique, pero que, bueno, nos explica así que su madre es muy puntillosa y a ver qué le van a hacer en el pie. Que cuánto tiempo van a estar ahí con el diagnóstico, que es todo eso del estudio de la marcha, del fluoroscopio y demás, que lo que no quiere es salir de hacer el diagnóstico con que le duele el pie más. Bueno, eso es muy buena pregunta, ¿no? Porque sí. es verdad que hay personas mayores que dicen, bueno, a ver si me van a tocar en ciertas zonas donde tengo mucho dolor y encima voy a salir peor, ¿no? de cómo estaba. Bueno, pues esto no es así, ¿no? Es fundamental, ¿no? Saber cuál es la causa, cuál es la etiología, cuál es la génesis por la cual está provocándose este tipo de alteración o malformación y a partir de ahí pues tratarlo, ¿no? Tratarlo por medio de, pues de las técnicas más avanzadas, ¿no? Ya sea el campo de la cirugía, ya sea el campo de la ortopodología, los soportes, las ortosis, las férulas, etcétera, ¿no? O tratamientos rehabilitadores. Pero es fundamental, ¿no? Saber hacer estudios. Esto es importantísimo porque esto tranquiliza mucho a la persona. La mayor intranquilidad que puede tener una persona es no saber cuál es la causa, cuál es la etiología, ¿no? De cualquier tipo de dolor, de cualquier tipo de patología en concreto, ¿no? Ahora, cuando sabemos y interiorizamos la patología que tenemos porque le hemos puesto nombre, por eso es fundamental poner nombre a las cosas, pues porque esto da una identidad, ¿no? Es como nuestro nombre personal, ¿no? Nos da nuestra identidad, esta persona se llama así, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Esta patología se llama así, la interiorizamos la persona y a partir de ahí pues tiene la libertad luego de ese abanico, ese gran abanico de tratamientos, ¿no? Pero es fundamental, ¿no? Y no son molestos, no son dolorosos, ¿no? O sea, se hacen estudios fluoroscópicos. El fluoroscopio, recordemos que es ese aparato que lo que hace es visualizar el pie en 360 grados. Vamos a ver todas las caras del propio tejido óseo en una pantalla tridimensional donde nos va a evidenciar qué tipo de alteración o malformación. Es muchísimo más completa que cualquier tipo de radiografía convencional, que es unidireccional, que es en estática, ¿no? En cambio aquí podemos ver el pie en estática y en movimiento, ¿no? Con lo cual nos da una visión aún muchísimo más perfecta, ¿no? Y luego, bueno, pues el estudio biomecánico es para ver un poco el tipo de morfología de pie que tiene la persona. Vamos a hacerle caminar sobre una plataforma donde se evidencia el tipo de morfología, la tipología de pie. Hemos comentado aquí muchas veces que hay varias tipologías de pie, pies planos, con su variedad de grados, de primer a tercer grado, inclusive hasta cuarto grado, pies excavados, pies pronosupinados, pies varos, pies valgos, pies cabos, o sea que pies normosómicos, normalizados, pies excavados. Bueno, pues hay una variedad tremenda, ¿no? De alteraciones morfológicas que alteran ya no solamente el pie, sino las grandes articulaciones como es tobillo, rodilla y cadera y columna, ¿no? O sea, muchas de las alteraciones que se provocan, de hecho hay un estudio serio que nos dice que el 70% de las alteraciones patológicas que confieren al pie alteran otras grandes articulaciones y entre ellas la rodilla, ¿no? O sea que muchas de las alteraciones que se provocan en esa gran articulación como la rodilla puede estar provocado por una alteración que aparece en el pie. O alteraciones a nivel lumbar, ¿no? Alteraciones que aparecen a nivel distal, ¿no? De la columna, ¿no? Pues también pueden estar provocados por un mal andar, por una patología en concreto que curse con dolor o sin dolor. Desde luego. Pues ya saben ustedes, como les recordamos, el número de teléfono de la Clínica Jiménez, Jiménez con G, cuando hablamos de los pies, 91 367 0071. Ahí pueden pedir su primera consulta completamente gratuita, donde se realiza el diagnóstico, 91 367 0071.
a través del teléfono del programa del 91 543 22 94. Quien nos ha llamado es Rosario, desde Madrid. Rosario, bienvenida al programa, ¿qué tal? Hola. Me mandó el otorrino eso. ¿Qué tal, Rosario? Hola, Rosario. Oiga, Sí, no le escuchamos bien. Coméntenos, mire, Rosario. sí, mire, es que estoy con el talón que me da unos pinchazos y me duele, que muchas veces no puedo ni... Rosario, pues sálgase usted y ya la veré luego. Sí. Llévese eso. Sí, Sí. pues perdone, que es que estaba en la consulta del doctor. Ah, bien, bien, bien. Y resulta que voy caminando a lo mejor y me entra un dolor que vamos, y no sé qué será. Bueno, pues yo le comento cuál puede ser la causa, ¿no?, de un dolor tremendo a nivel posterior inferior, a nivel del calcáneo, del talón. Bueno, pues pueden ser varias las causas, ¿no? Puede estar provocado por una periostitis. El periostitis es una inflamación de una capita externa del hueso que se inflama y aparece un dolor importante a nivel plantar, a nivel del talón, o bien una fascitis plantar. La fascitis es una inflamación de la zona de origen, que la catalogamos como intensitis, una inflamación a nivel del origen de la fascia. La fascia es un tendón tremendamente potente que cubre parte posterior anterior, que configura el arco plantar junto con el propio tejido óseo. O bien puede estar causado por un espolón calcáneo. ¿Qué es el espolón? Pues un crecimiento normal del hueso, es un pico óseo que aparece en esa parte posterior inferior de ese calcáneo. Recordemos que el calcáneo es uno de los huesos más potentes de nuestro cuerpo. Gracias en una determinada fase de la marcha, pues confiere el doble de nuestro peso corporal. Y entonces, bueno, pues en esa región, en esa zona de apófisis, que hemos dicho que es una protuberancia totalmente normal del hueso, aparece un pico óseo. Ese pico óseo puede estar o bien verticalizado o puede estar horizontalizado. Puede ser de punta a roma o puntiagudo, y dependiendo de esa direccionalidad, pues va a ser más o menos traumático. Cuando aparece un espolón verticalizado y puntiagudo, pues provoca un dolor incesante, sobre todo cuando la persona está en reposo o por las mañanas se levanta e incorpora ese pie en el suelo para proseguir su marcha, pues aparece un dolor tremendo que cuando damos unos pasos, pues se mitiga ese dolor, remite ese dolor. Y luego, bueno, pues vuelve a aparecer cuando volvemos a estar en reposo o cuando hacemos una vida muy activa, ¿no? Perdón, sí. Doctor. Es que, mire, hace cosa de 2 meses o así aproximadamente que me dieron una radiografía y espolones no tengo y no veía nada la doctora. Perfecto. Vamos a ver. Mire, con esto hay que cogerlo con pinzas. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con multitud de pacientes en la consulta donde no se ha hecho una radiografía adecuada, no se ha hecho una radiografía lateral, laterolateral, y se ha hecho una radiografía oblicua o dorsoplantar, y es imposible poderlo evidenciar por medio de esa radiografía. Y entonces, bueno, pues nos han venido a la clínica diciendo, no, si a mí me han dicho mi especialista, bien, mi médico de cabecera, mi traumatólogo, que no tengo nada, ¿no? Y es muchas veces porque esa radiografía no es la adecuada. Puede ser que esa radiografía esté perfectamente confeccionada y no tenga espolón calcáneo, no tenga ningún tipo de espolón, pero sí aparecerá sobre todo o bien una periostitis o una fascitis o una talalgia, que luego se le va a dar nombre, porque hay otra multitud de patologías que confieren también al talón, que le esté provocando este dolor, ¿no? Entonces, qué importante es diagnosticarlo bien, siempre lo comentamos, el saber cuál es la etiología, cuál es esa génesis por la cual se está provocando este tipo de alteración, y una vez que sepamos qué tipo de alteración tiene, pues pautar un tratamiento, bien tratamiento conservador o definitivo, dependiendo del grado de alteración y malformación que presente, ¿no? Entonces, fundamental diagnosticarlo y tratarlo. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por su llamada. Muchas gracias a usted. A usted, que tenga un feliz día. Gracias a Rosario por su llamada. Ya saben, como les recordamos, la consulta, esa primera consulta que es completamente informativa, es el diagnóstico que les realiza el doctor Jiménez, es gratuita en Clínica Jiménez. El teléfono es 91 367 0071, 91 367 0071.
A través de la web de clinicajimenez.com recibimos pues una serie de consultas. En esta ocasión, Marta pues nos comenta que bueno, pues, su podólogo le ha indicado que tiene un neuroma, tenía una serie de calambres y que entre el tercer y el cuarto dedo del pie derecho tiene un neuroma, pero que lo que le han recomendado simplemente es que lleve zapato ancho, que no lleve zapato estrecho, ni lleve tacón. Y quiere saber si con eso se le va a pasar, porque le parece como un poco demasiado sencillo, digamos, que le ha parecido. Bueno, y tanto, y tan sencillo, ¿no? Si se curara así, todas las patologías sería estupendo, ¿no? Pero no es así, ¿no? Claro, habría que ver si es un neuroma como tal, si tiene esa entidad patológica de catalogarlo como neuroma de Morton. O sea, cuando hablamos de esta patología, estamos hablando de una inflamación irreversible del tejido nervioso, salvo que lo cojamos en sus momentos incipientes, que sí podamos volverlo a su estado normosómico, a su estado normal. Pero si no, si hablamos de esta entidad patológica, estamos hablando de una tumoración totalmente benigna del tejido nervioso que provoca unos dolores incesantes, claudicantes, según vaya deambulando la persona, según vaya andando la persona. Aparecen calambres, aparecen pinchazos, aparece sensación de quemazón, aparece adormecimiento de los dedos, todo esto secuencialmente, no aparece todo a la vez, y bueno, pues hace que claudique la marcha, ¿no? Hay personas que cuando caminan le aparece un calambre tremendamente agudo que hace retirar ese pie del suelo y tiene que sentarse, inclusive quitarse el calzado y masajear la zona para poder proseguir otra vez la marcha, ¿no? Hay otras personas que ya provocan un diámetro importantísimo de ese tejido nervioso, donde bueno, pues aparece un dolor ya no solamente cuando deambula, cuando camina, sino también cuando está sentada o está tumbada, ¿no? Por la noche está descansado y aparece un calambrazo tremendo que hace despertar a la persona, ¿no? Y no conciliar perfectamente el sueño, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Qué fundamental, qué imprescindible es saber qué diámetro tiene ese neuroma de Morton, saber si verdaderamente es este tipo de patología o verdaderamente presenta una neuritis, que es como aparece inicialmente este problema, que es una inflamación del tejido nervioso, que si no lo tratamos, pues desemboca en ese neuroma de Morton. Entonces, si verdaderamente esto se evidencia por medio de un estudio radiológico y por medio de una resonancia magnética nuclear, si verdaderamente presenta ese neuroma y unos diámetros que nos marcamos los profesionales como susceptible a tratamiento definitivo, como es la intervención, si al paciente le vamos a aconsejar un tratamiento definitivo, como es la intervención, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Pues consiste en poner un punto de anestesia local, se hace una pequeña incisión y por medio de esa pequeña incisión vamos a eliminar esa tumoración totalmente benigna del tejido nervioso. O sea que recomendaremos siempre una solución definitiva, siempre y cuando sea unos diámetros que nos marcamos. Si no, por medio de infiltración local sería suficiente para mitigar toda sintomatología y por medio de un soporte plantar. El soporte, recordemos que es como una plantillita, no tiene nada que ver a la plantilla tradicional, es muy fina y lo que hace es distribuir, equilibrar y mantener todo su peso corporal sobre 390 puntos. Ya sí, eliminamos definitivamente el dolor, ¿no? Eliminamos totalmente. Muy bien, pues doctor Juan Pablo Jiménez, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Contamos con tu colaboración en un próximo programa para cualquier consulta que tengan nuestros espectadores. Muy bien, pues hasta el próximo día, si Dios quiere. Gracias a ustedes por su atención. Ya saben que tienen un número de teléfono de la Clínica Jiménez donde pueden pedir su consulta para que se realice gratuitamente el diagnóstico. Es el 91 367 0071. 91 367 0071. La Clínica Jiménez está en Madrid, la calle Alcalá, pero atienden clientes ya no solo de toda España, sino hasta, desde luego, del extranjero. Tienen muchos clientes de todos lados. 91 367 0071. Gracias y hasta el próximo programa.